Bueno, esto de la fuerza gravitatoria de Newton es un tema que fue uno de los orígenes de la física moderna, ¿no? El primer modelo de interacción que planteó Newton, ¿no? No fue ni la fuerza elástica ni todo eso, sino que fue esta fuerza, que es la fuerza de interacción gravitatoria. ¿Mm? ¿Qué es lo que dijo Newton? Dijo que si yo tengo dos masas sueltas en el universo, en el espacio, dos masas, una masa 1, una masa 2, esas masas se van a atraer por el solo hecho de estar una frente a la otra, ¿no? De existir las dos masas, van a tender a atraerse. Es decir, todas las masas en el universo tienden a atraerse entre sí por una fuerza que se llama la gravedad. Y esa fuerza va a tener este aspecto, porque esto es el principio de interacción de Newton, ¿no? Que es F1,2 es la fuerza sobre la masa 1 producida por la masa 2, es decir, es la fuerza con la que la masa 2 atrae a la masa 1. Y viceversa, tiene una reacción, la F2,1, que es la fuerza sobre la masa 2 producida por la 1. Acá le podemos poner acá, si queremos, indicar que estos son vectores, ¿no? Esto es un vector y esto también es un vector, ¿no? ¿Está bien? Bien. Ahora, el caso que Newton analizó en primer lugar sería el caso de la Tierra y la Luna. Imagínense que esto es la Tierra, esto es la Luna, y están a una cierta distancia y se atraen entre sí. Bueno, Newton dijo cuánto valía el módulo de esta fuerza. El módulo, que son iguales los dos módulos porque es un par de interacción, ¿no? Vale una constante que se llama la constante de gravitación universal. Esto que está acá, constante de gravitación universal, que tiene este valor, se la puede medir con ciertos experimentos, es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, es un número muy chiquito, del orden de 10 a la menos 11, y entonces la fuerza vale la constante de gravitación por el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ven? Fíjense que las unidades de la constante tienen que ser, fíjense que si yo multiplico esta constante por el producto de dos masas, el kilogramo al cuadrado se me simplifica, ¿no? Y a su vez, si lo divido por el cuadrado de la distancia, se me simplifica el metro cuadrado y por lo tanto el resultado me da Newton. ¿Está bien? Estas son las unidades que tiene que tener. Muy bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el problema 64? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que un cuerpo en la superficie terrestre o en las inmediaciones de la superficie terrestre, si yo lo suelto, cae con una aceleración que es la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Bien. Ahora, esa fuerza, que es la fuerza peso, no es otra cosa que la fuerza de gravedad de Newton entre el cuerpo y la Tierra. ¿Está bien? Entonces, consideremos esto, miren. Yo acá tengo, esto sería la Tierra, estoy exagerando, por supuesto, el tamaño del cuerpo, ¿no? Acá está el centro de la Tierra, acá está el cuerpo. ¿Se acuerdan que yo tenía un par de interacción, que es la fuerza-peso, y la reacción que estaba en el centro de la Tierra? Esa reacción es la fuerza con la que el cuerpo de masa m atrae a la Tierra. mt es la masa de la Tierra, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, esta fuerza no es una fuerza diferente de la gravedad, es la misma gravedad. Entonces, eso quiere decir que el peso del cuerpo tiene que ser igual a la constante de gravitación por el producto de la masa del cuerpo por la masa de la Tierra, dividido la distancia que hay entre el cuerpo y el centro de la Tierra al cuadrado. Esa distancia la voy a tomar como el radio terrestre, porque estoy en las inmediaciones del radio terrestre. ¿Está bien? El cuerpo, fíjense que el radio terrestre son 6.400 kilómetros más o menos. O sea, que el cuerpo esté 500 metros más arriba o más abajo no altera demasiado este valor, ¿no es cierto? ¿Está bien? Es decir, 6.400 kilómetros, más o menos, no sé, 0,5 kilómetros o 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos, prácticamente no altera. Entonces lo que voy a suponer es que el cuerpo está directamente a una distancia del centro de la Tierra, que es el radio terrestre. 6,4 por 10 a la sexta metros. Entonces, eso es lo que tengo que poner acá, en el denominador, al cuadrado. Entonces, de acá despejo la masa de la Tierra. Fíjense que la masa del cuerpo se simplifica, y eso está bien, porque eso es lo que decía Galileo. La aceleración de la gravedad no depende de la masa del cuerpo. El hecho de que en la ley de Newton
aparezca multiplicando las dos masas, quiere decir que la aceleración que sufre un cuerpo debido a la gravedad no depende de su masa. Porque esta fuerza tiene que ser igual, por ejemplo, la fuerza sobre la fuerza 1,2, que es la fuerza sobre el cuerpo de masa 1. ¿Cuánto vale? Y la masa 1 por la aceleración. Cuando yo igualo esto a la masa 1 por la aceleración, la masa 1 se simplifica. Y la aceleración del cuerpo 1 no va a depender de cuánto vale la masa. Esto es una característica de la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? La aceleración que produce la fuerza gravitatoria es independiente del valor de la masa del cuerpo sobre el que está aplicada esa fuerza. ¿Está bien? Eso es una característica única de la fuerza de gravedad. Ninguna otra fuerza tiene esa característica. Entonces, ven acá se simplifica la masa, esto es importante, vamos a marcarlo acá, se simplifica la masa del cuerpo, esta M se va a ir con esta M, y me queda esta relación. De acá despejo la masa de la Tierra, tiene que ser la gravedad en la superficie multiplicada por el radio al cuadrado dividido la constante de gravitación. Esto que vale para la Tierra, vale para cualquier planeta. Si yo tengo el radio del planeta y tengo la gravedad en la superficie del planeta, puedo calcular la masa, o viceversa. Si tengo la masa y tengo el radio, puedo calcular cuánto vale la gravedad en la superficie. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá lo tenemos. Acá no aproximé G por 10, sino que lo tomé como 9,8. ¿Está bien? El radio de la Tierra al cuadrado, si ustedes hacen esta cuenta al cuadrado, 6,4 por 10 a la sexta, les da 40,96 por 10 a la 12. ¿Está bien? Hay que dividir por 6,67 por 10 a la 11, que es la constante de gravitación, y si hago toda esta cuenta, da 6 por 10 a la 24 kilogramos. Esto que está ahí es la masa de la Tierra. El planeta Tierra tiene una masa de 6 por 10 a la 24 kilos, bastante grande, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bien, entonces ahí tenemos la relación que hay entre la aceleración de la gravedad en la superficie y el radio terrestre, ¿está bien? Que es esto, y la masa de la Tierra. Bien, ¿se entendió esto? Digamos, estamos aplicando la fórmula de la ley de Newton de la gravitación universal, ¿no? Y la estamos igualando al peso del cuerpo, porque no es otra cosa que el peso eso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae el cuerpo. Si no estuviera la Tierra, no hay ningún peso. Por más que el cuerpo tuviera masa, no tendría peso. Bien. Vamos a ver un poquito qué dice el problema. Vamos a volver a la guía para analizar un poquito los problemas que siguen. El 65 no lo voy a hacer, lo dejo, vamos a hacer después otro parecido. El 65 dice: hallar la aceleración gravitatoria a la que está sometido un satélite artificial de la Tierra que se encuentra orbitando alrededor de ella a una altura de 600 kilómetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que calcular la aceleración centrípeta que va a tener el movimiento de un satélite que está a 600 kilómetros de altura. Eso quiere decir que respecto al centro de la Tierra va a estar a 6.400 más 600 a 7.000 kilómetros. ¿Está bien? Lo que tengo que hallar con eso es la fuerza con que la Tierra lo atrae. ¿Está bien? Y dividir por la masa se va a simplificar, y con eso voy a poder calcular cuánto va de la aceleración. ¿Está bien? Del satélite. Vamos al 66, que dice deducir la tercera ley de Kepler para órbitas circulares. Vamos a ver qué es esto de la tercera ley de Kepler. Bueno, les voy a contar primero un poquito qué son las leyes de Kepler. Son 3 leyes del movimiento planetario que dedujo a partir de observaciones astronómicas el astrónomo alemán Johannes Kepler, que es anterior a Newton. Es decir, Kepler vive por lo menos 50 años, no me acuerdo exactamente, pero 50 años antes que Newton, seguramente. O sea que Kepler no conocía las leyes de Newton, pero él, a partir de observaciones astronómicas, deduce 3 leyes para los movimientos planetarios. La primera dice que las órbitas de los planetas son elipses, en uno de cuyos focos está el Sol. Es decir, una elipse, ustedes saben que es una curva, tal que la suma de las distancias a 2 puntos fijos, que se llaman focos, es constante. O sea, si llamo de 1 la distancia del punto P al punto F1, que es el foco 1, y llamo de 2 a la distancia del punto P al foco F2, la suma de esas dos distancias
tiene que ser constante en todos los puntos de la trayectoria. Y eso lo que genera es una elipse, ¿no? Una forma rudimentaria de construir una elipse es tomar un hilo, ¿no? Un hilo que, poner dos clavitos acá, ¿no? Uno en el foco 1, otro en el foco 2, poner un hilo cuya longitud sea mayor que la distancia entre los dos puntos, y mantenerlo tenso y con un lápiz ir describiendo la curva, ¿no? Y lo que voy a obtener es una elipse, ¿no? Porque la suma de las dos distancias tiene que ser la misma, tiene que ser constante. Bueno, Kepler dice que la órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse. En uno de los focos está el Sol, en el otro no hay nada. ¿Está bien? En uno de los focos está el Sol, en el otro no hay nada. Entonces el planeta tiene una parte donde se acerca al Sol y una parte donde se aleja del Sol. ¿Está bien? Eso después lo vamos a ver. Después, la segunda ley, que por ahora no nos va a interesar, pero que más adelante sí, cuando veamos impulso angular, dice que el segmento que une el Sol con el planeta, o sea, si yo trazo en cada instante del tiempo el segmento que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy viendo qué hace este segmento, en función del tiempo, miren, en un cierto delta t, yo tengo acá que el planeta pasa de un punto al otro, ¿está bien? Y ese segmento que une el planeta con el Sol va barriendo un área, ¿ven? Que es la que está marcado acá en rojo. Ahora, cuando está más cerca, por ejemplo, paso entre este punto y este, en el mismo tiempo tiene que barrer la misma área. Eso se llama la velocidad areolar. La velocidad areolar es el cociente entre el área, la variación de área, mejor dicho, y la variación de tiempo, ¿no? La velocidad, esto vamos a dibujarlo así, sería un cociente entre una variación y una variación acá también, lo voy a poner así, ahora vemos que le ponemos a esto, acá en el numerador y una variación de área, y acá abajo tendríamos una variación de tiempo. Esto es la velocidad areolar, y esto es constante. ¿Está bien? Eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. ¿Está bien? Que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que se llama el impulso angular, pero por ahora eso no sabemos lo que es. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto ya se ve, cuando el planeta está más cerca del Sol, como la distancia entre el planeta y el Sol es más chico, para recorrer la misma área, en el mismo tiempo, ¿qué significa? Que el arco que recorre tiene que ser más grande. Es decir, la distancia recorrida en arco, la distancia recorrida por el punto P, en el mismo tiempo, es más grande cuando está más cerca que cuando está más lejos. El punto más cercano de la órbita se llama el perihelio, y el punto más lejano se llama el afelio. Bueno, cuanto más lejos está del Sol, más lento se va a mover el cuerpo, y cuanto más cerca el planeta, y cuanto más cerca, más rápido. Esa es la segunda ley de Kepler, que por ahora tampoco nos va a interesar para este problema. Y después viene la tercera, que esta es la que sí nos dice el problema. La tercera ley dice: los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Esto quiere decir lo siguiente. Para simplificar, supongamos que el planeta está haciendo una órbita circular, que es lo que, el caso del círculo es una elipse en donde los dos focos coinciden, ¿no? Es un caso particular de elipse, la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta del movimiento circular. La distancia media al Sol es la distancia media, que en el caso de que la órbita fuera circular, directamente es el radio de la órbita. Lo que me está diciendo la tercera ley de Kepler es que el cuadrado del período es proporcional, es una constante, multiplicada por el cubo de la distancia. ¿Está bien? Si fuera una órbita circular, lo que me está diciendo es que el período al cuadrado tiene que ser una constante multiplicada por el radio al cubo. ¿Está bien? Esa es la relación que hay entre el período, o sea, el tiempo que tarda, el año, digamos, del planeta, ¿no? El tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta alrededor del Sol, y el radio de la órbita, o sea, la distancia al Sol. Fíjense que cuanto mayor es el radio, obviamente mayor es el período, ¿no? Como decíamos recién, cuanto más lejos estoy del Sol, más tarda el planeta en dar una vuelta. Entonces, vamos a hacer eso para una órbita circular usando la ley de Newton, cosa que Kepler, por supuesto, no conocía.
pero que Newton, una de los resultados que muestra para su teoría de la gravitación es que él puede explicar las leyes de Kepler, justamente. No solo la tercera, puede explicar todas las leyes de Kepler, pero eso, digamos, hacerlo en detalle sería un poquito más avanzado que el nivel de la materia. Por eso vamos a ver un caso particular que es la órbita circular, nada más, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Tengo la fuerza con la que el Sol atrae el planeta. Vamos a llamar m grande a la masa del Sol y m chiquita a la masa del planeta. Entonces la fuerza es la constante de gravitación por el producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia, que sería el radio al cuadrado de la órbita. Si yo planteo Newton en dirección normal, resulta que esta fuerza, que es la fuerza centrípeta, ¿no?, que es la fuerza de gravedad, tiene que darme la masa por velocidad al cuadrado sobre radio, o lo que es lo mismo, omega cuadrado por radio. Recuerden que es lo mismo, ¿no? Expresar la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado sobre el radio. Por el radio, perdón. Entonces vengo acá y digo, bueno, la fuerza vale, fíjense que si yo pongo esta fuerza acá, se me cancela la masa del planeta, como pasa siempre, y me queda de este lado la masa del Sol por la gravedad dividido el radio al cuadrado, y del otro lado me queda el omega cuadrado por R. ¿Está bien? Si paso todos los radios de un mismo lado, y paso la omega dividiendo, me queda que la constante de gravitación por la masa del Sol dividido la velocidad angular al cuadrado me tiene que dar el radio al cubo. Ahora recordemos que la velocidad angular es 2pi sobre el período. Entonces, 1 sobre la velocidad angular es período sobre 2pi. Como está al cuadrado, me queda el período al cuadrado dividido 4pi al cuadrado. Y acá tenemos la relación, ¿ven? La constante de gravitación por la masa del Sol dividido 4pi al cuadrado, multiplicada por el período al cuadrado del movimiento del planeta, me tiene que dar el radio al cubo. O sea que Newton no solamente, digamos, puede explicar la tercera ley de Kepler, sino que además me dice cuánto vale esa constante. Bueno, un satélite geoestacionario es un satélite que está en una órbita ecuatorial alrededor de la Tierra. Un satélite artificial, ¿no?, que está en una órbita, digamos, en el plano del ecuador de la Tierra. Y que está a una distancia tal que hace que gire junto con la Tierra, o sea que la velocidad de giro, la velocidad angular, sea la misma que la que tiene la Tierra. De modo tal de que, si yo, por ejemplo, este es el satélite que está acá, si yo tengo, esta es la Tierra vista desde uno de los polos, o sea, el plano de la figura acá es el plano del ecuador, ¿no? ¿Está bien? Entonces supongamos que la velocidad angular de la Tierra, en este caso, es la omega que tengo acá, ¿no? ¿Está bien? Esto, ahí está. Esto está girando así. Lo que estoy viendo en este caso, el que viene hacia nosotros acá sería el polo norte. Esto está visto desde el polo norte, ¿no? ¿Está bien? La Tierra está girando en el sentido antihorario acá. En este caso, si yo lo miro del polo norte, la Tierra gira en sentido antihorario. Si lo mirara del polo sur, giraría para el otro lado, ¿no? Depende de donde lo mire. Bueno, entonces, este es el satélite, y supongan que yo tengo 2 antenas en distintos puntos de la Tierra. Y yo emito señales, y la señal va a rebotar en el satélite y va a volver a la otra antena. Entonces esto permite la comunicación. Todos los satélites de comunicaciones están en esa órbita geoestacionaria, ¿no? A lo largo de todo el ecuador terrestre está lleno de satélites de todos los países que están todos ubicados en distintas posiciones. Bueno, vamos a calcular nosotros a qué distancia del centro de la Tierra tiene que estar ubicado el satélite para que dé una vuelta a la Tierra en 24 horas, o sea, en el mismo tiempo que la Tierra gira sobre sí misma, de modo tal de que, visto desde la superficie terrestre, ese satélite está fijo, no se mueve. Bien, entonces, acá lo tenemos, esto es lo mismo que habíamos hecho la otra vez cuando vimos lo de la tercera ley de Kepler, ¿no? Es decir, lo que hacemos es la fuerza de gravedad, ¿no?, de Newton, m es la masa del satélite y m grande es la masa de la Tierra, esta r es la distancia al centro de la Tierra, eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r, donde omega es la velocidad angular. Bueno, fíjense que siempre se va a cancelar la masa del satélite, porque esto es la ley de Galileo, ¿no? Todos los cuerpos tienen la misma aceleración en la gravedad. Y lo que va a quedar es esto. O sea, esto es lo que decía la tercera ley de Kepler, ¿no? Los cubos de las distancias al Sol son proporcionales a los cuadrados de los periodos de revolución. Bueno,
Esto es lo mismo, pero en vez de un planeta alrededor del Sol, es un satélite alrededor de la Tierra, pero es el mismo procedimiento, el mismo proceso. Bien, simplemente hay que reemplazar la constante de gravitación, la masa de la Tierra, el periodo expresado en segundos, ¿no? Tengo que pasar 24 horas a segundos, da 86.400. Si yo reemplazo todo eso acá adentro, saco el r al cubo y le saco la raíz cúbica, da este valor, 42.297 kilómetros. Esto es medido desde el centro de la Tierra. Desde la superficie terrestre, recordemos que el radio de la Tierra son 6.400 kilómetros, de la superficie de la Tierra tenemos una altura, que es la diferencia, de 35, casi 36.000 kilómetros. O sea que esos satélites geoestacionarios están orbitando la Tierra a una altura de unos 36.000 kilómetros respecto de la superficie de la Tierra. ¿Está bien? De todos los satélites que hay dando vuelta, en general son los más lejanos. Son los satélites que orbitan la Tierra artificiales, ¿no? Que orbitan la Tierra más lejos. Los demás, casi todos, están en órbitas muchísimo más cercanas que esto, ¿no? Bueno, y otra cosa que preguntaba el problema era la velocidad que tenían. Y bueno, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar la velocidad angular, que es la misma que tenemos, la de la Tierra, digamos, 2pi sobre el periodo, por r. Bueno, acá lo ven que puse, en vez de omega, puse 2pi sobre t, entonces me queda 2pi por r dividido t. Si hago esa cuenta con este valor del radio, este valor del periodo, eso da unos 3 kilómetros por segundo, digamos, ¿no? Sería la velocidad. Si quiero pasar a kilómetros por hora, tengo que multiplicar eso por cuántos segundos hay en una hora, que son 3.600, ¿no? ¿Está bien? Tendría que multiplicar eso por 3.600 para obtener kilómetros por hora, pero esto es en 3 kilómetros sobre segundo, sería la velocidad que tiene un satélite geoestacionario. ¿Está bien? Bien, eso era el problema 67 completo, que es lo que habíamos empezado a ver el otro día. Entonces, vamos a mirar un poco más la guía. Los problemas que continúan acá son todos del mismo tipo. ¿Ven? Por ejemplo, 68 y se calculó la velocidad del satélite que orbita alrededor de la Tierra a 630 kilómetros de la superficie. Bueno, esto es lo mismo que hicimos recién. Tenemos que tomar, esto es la altura, le tengo que sumar el radio terrestre, tengo la distancia. Si tengo la distancia puedo calcular el periodo, y con el periodo puedo calcular la velocidad. ¿Ven? O sea que es todo lo mismo. Son todas cosas similares a los que ya hicimos. ¿Sí? Es decir, todos estos problemas. Después están como este que pide calcular la fuerza de gravedad de atracción. Esto es usar la ley de Newton, la formulita de Newton, no aportan nada nuevo. ¿Está bien? El 73 tal vez tenga sea un poquito más interesante. Dice, ¿en qué punto de la línea que une la Tierra con la Luna es nulo el campo gravitatorio? Y me da la distancia entre la Tierra y la Luna, y me dicen la relación que hay entre la masa de la Tierra y la masa de la Luna. Y pregunta si existen otros puntos en el que el campo gravitatorio es nulo. Vamos a analizar un poquito ese problema, porque ese sí podría tener alguna cosa un poco más interesante. Es el problema 73. La idea es que yo acá vamos a dibujar, por supuesto no lo voy a dibujar en escala, pero voy a dibujar una representación de la Tierra y de la Luna. Supongamos que esto que está acá fuera la Tierra, y por acá, por supuesto todo esto está fuera de escala, esto fuera la Luna, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, la idea es la siguiente. ¿Hay algún punto acá en el medio, digamos, de toda esta línea que une el centro de la Tierra con el centro de la Luna, ¿no? Sería una línea así. ¿Hay algún punto acá en el cual se anula el campo gravitatorio? En principio tiene que haberlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo pongo un objeto cualquiera en algún punto de esta línea, ¿qué va a pasar? Voy a tener, si yo pongo un objeto cualquiera, supongamos por acá, qué sé yo, un objeto ahí, cualquiera. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a tener dos fuerzas opuestas. Voy a tener la atracción que hace la Luna, y voy a tener la atracción que hace la Tierra. ¿Está bien? Es decir, la fuerza de gravedad terrestre y la fuerza de gravedad lunar. Vamos a llamarla así, F de la Tierra y F de la Luna. ¿Está bien? Entonces, cuando estas dos fuerzas
se igualen, en ese punto digamos, la gravedad vale cero, es decir, porque no hay digamos, el efecto gravitatorio de la Tierra se compensa con el de la Luna. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a llamar D a la distancia entre la Tierra y la Luna. Fíjense que si esto tiene una masa, si la Tierra tiene una masa m, la Luna, según lo que me dice el problema, tiene una masa de 0,0123. O sea, acá tengo que poner 0,0123 veces m. ¿Está bien? Esta es la masa de la Tierra, y la masa de la Luna es esta fracción de la masa de la Tierra, ¿ven? Que es el 1% de la masa de la Tierra, más o menos. Tenemos el dato de la distancia, aunque eso no... La distancia entre la Tierra y la Luna, que es 3,84 por 10 a la 5. 3,84 por 10 a la 5. Entonces vamos a ponerla por acá. La distancia D es 3,84 por 10 a la quinta kilómetros. ¿Está bien? Unos 380.000 kilómetros, más o menos. Bien. Entonces, ¿qué tengo que plantear para que se me anule la fuerza de gravedad? Y que la fuerza de gravedad de la Tierra, recuerden cuál es la fuerza de gravedad que va a ser la Tierra. Bueno, la masa de esto lo voy a tomar como 1, no me interesa, porque se va a simplificar la masa del objeto, ¿no? Si quieren lo ponemos, pero se va a simplificar. Es decir, de un lado voy a tener la constante de gravitación por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, dividido una distancia que le voy a llamar así R1 a esta distancia, vamos a llamar R2 a la otra distancia. ¿Está bien? Entonces, acá nos va a quedar esto dividido por R1 al cuadrado. Acá tendríamos entonces el R1 al cuadrado. Ahí está. Y esto tiene que ser igual a lo mismo, pero con ¿qué es lo que va a cambiar acá? Que en lugar de ir m, va a ir esto 0,0123. Y acá lo que voy a tener que poner es R2 en el denominador. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá se simplifica. Las dos masas, la masa de la Tierra, la masa de la Luna, se simplifica G, o sea que lo que me queda es que 1 sobre R1 al cuadrado tiene que ser igual a 0,0123, esto era un 0, 0,0123, ahí está. Dividido R2 al cuadrado. ¿Está bien? Bien, eso es una ecuación. Y la otra ecuación que va a determinar el problema es que la suma de R1 más R2 me tiene que dar la distancia D. ¿Está bien? De estas dos ecuaciones, yo puedo sacar cuánto vale o sea, de estas dos cosas, yo puedo sacar cuánto valen R1 y R2. ¿Está bien? O sea, dónde está el punto en el cual la atracción de la Luna y la de la Tierra se cancelan. Ese punto no va a estar como en esta figura, va a estar mucho más cerca de la Luna. Es más, no me acuerdo si no cae, creo que cae dentro de la Luna. Es decir, que o muy próximo a la Luna. Es decir, eso después, habría que calcularlo y después compararlo con el radio de la Luna para ver si da más grande o más chico. ¿Sí? ¿Está bien? Habría que completar esta cuenta, sacar cuánto vale el R1 y el R2 y fijarse si el R2 da más grande o más chico que el radio lunar. Uno busca cuánto vale el radio de la Luna y se fijan a ver dónde queda ese punto. ¿Está bien? Pero eso sería el punto donde se anulan. Ahora, después pregunta, ¿habrá otros puntos donde eso pase?
Bueno, miren, ¿qué ocurre? Si yo me voy más lejos de la Luna o del otro lado de la Tierra, ¿m? Si yo me voy más lejos, acá las dos fuerzas van a apuntar a la misma dirección. Y si me voy de este lado, lo mismo, las dos masas. Entonces, el punto tiene que estar en el medio. ¿Está bien? Esto me va a dar la relación que hay entre R1 y R2, y si lo pongo acá, voy a tener el resultado. Fíjense que lo que voy a tener acá, lo podemos poner, digamos, es fácil de poner, digamos, uno diría que R2 dividido R1, eso podemos calcular, R2 sobre R1, ¿no? ¿Está bien? Eso daría la raíz cuadrada de este número. ¿Está bien? O sea, habría que hacer 0.0123 raíz, eso da 0,11. ¿Sí? Bien, o sea, que R2 es 0,11 veces R1. ¿Está bien? Sí, no, da fuera de la Luna, no da adentro, seguramente. Y la suma me tiene que dar esto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el R1 acá va a ser R2 sobre 0,11 más R2 me tiene que dar D. Bueno, de ahí despejo. ¿Sí? ¿Está bien?